Para conversar sobre este tema que hoy ha causado gran polémica en México, quiero saludar a Julio Hernández Barros, él es comisionado de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Señor Hernández, ¿cuál es el origen? Comencemos por allí, de esta polémica que se ha producido hoy en México por esta actualización de datos. ¿Qué origina que algunos sectores crean y otros no los números de los cuales se ha venido hablando? Buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un gran placer para mí estar con ustedes. Realmente este es un problema que se ha venido generando. Primero, por darle excesiva importancia a los datos estadísticos, ¿no? Nosotros creemos desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que el Registro Nacional de Víctimas, que es el órgano a través de el cual la Ley General de Víctimas le permite al Estado mexicano dar cifras, no debe de ser solamente un registro estadístico de números fríos, sino debe de ser un registro de historias. Todas estas personas que han desaparecido son historias vivientes de dolor, de sufrimiento, de tragedia, y reducirlos a meros números, a mí me parece hasta cruel con ellos, ¿no? Creo que no es la forma de tratarlos como una mera estadística y estar peleando además por quién tiene la razón en los números. Si a eso le sumamos la poca información que hay sobre el procedimiento utilizado para llegar a esos números, bueno, pues el problema se duplica porque da incertidumbre, ¿no? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del Registro Nacional de Víctimas, es la única institución autorizada por la Ley General de Víctimas, para dar a conocer estas cifras y para hacer sobre todo el conteo, caso por caso, de todos estos dolores, de todos estos sufrimientos, de todas estas penas, que reducirlas a una cifra de 22,000 o 15,000 o 26,000, solamente eso me parece que no es la metodología que debe seguirse, ¿no? Ahora, fíjese una cosa, señor Hernández, usted señala o usted me dice que se ha dado una excesiva importancia a la estadística, pero es que la estadística es importante, es decir, sobre la estadística cabalgan políticas públicas, en este caso, por ejemplo, para encontrar a las personas desaparecidas, es decir, la estadística real es una herramienta absolutamente importante para los gobiernos. Ahora, usted señala lo que ha señalado también, por ejemplo, Amnistía Internacional, que no se conoce el procedimiento utilizado, porque llama la atención. Se han encontrado, y escuchaba yo a la subprocuradora, 12,821 personas con vida en el periodo, entendemos, del presidente Peña Nieto, es decir, en un año y medio aproximadamente. Caramba. ¿Qué método se utilizó? Es que parece un número demasiado alto. ¿Cuál fue la metodología utilizada para encontrar más de 12,000 personas desaparecidas en año y medio? Claro, sí, realmente no tenemos esos datos de cuál fue el proceso que se siguió para hacer esto, y por eso es que nosotros no hemos acudido a avalar estas cifras, de las que no dudamos tampoco, ¿no? Es decir, yo no tengo un elemento base para pensar que esas cifras fueran inexactas o fueran falsas, por supuesto que no lo tengo. Lo que no tengo efectivamente, como lo dice Amnistía Internacional, es el procedimiento que se utiliza para llegar a estas cifras y para poder asegurar que se han encontrado a tantas personas. Estas cifras, desde luego, y me queda claro, incluyen a las personas no localizadas o a las personas que voluntariamente estaban sin identificarse, sin haber sido localizadas. Y bueno, pues al hacer algún esfuerzo para dar con su paradero, para ubicarlas, sí se puede reducir mucho de estas cifras. Y nosotros estamos hablando, y nuestro registro lo que quiere tener es a las personas que involuntariamente han desaparecido, ya sea en manos de la delincuencia o también como participación de elementos del Estado, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, que han contribuido con estas desapariciones, y a estas les llamamos las desapariciones forzadas. Estos dos casos, tanto en manos de la delincuencia como en manos de algún agente del Estado, son los que están incluyéndose en nuestro Registro Nacional de Víctimas en un proceso que incluye obtener la información de todos los estados de la República y de otras bases de datos que tienen organizaciones civiles, que tienen las propias comisiones de derechos humanos a nivel estatal y nacional,
y que nos permitan, quizá a mediados del año que entra, dar una cifra exacta del número de desaparecidos involuntarios que hay en nuestro país, ¿no? Ahora, dado la polémica que ha surgido, como usted mismo señala, ¿no tendría el gobierno, en este caso la viceprocuraduría o la viceprocuradora, quien escuchábamos en la nota de nuestro corresponsal declarar, no tendría para, digamos, para terminar con la especulación o con las dudas de organismos como el suyo, donde usted está, o como Amnistía Internacional, ¿no tendría el gobierno que proporcionar una información, una data fiable, hablar de la metodología, cuál fue el proceso que se utilizó, en dónde básicamente aparecieron estas personas? ¿No terminaría esto de despejar cualquier duda? Sí, por supuesto que sí, y seguramente hay un procedimiento que debieron haber seguido. Me parece que no pudieron haber arribado a estas cifras simplemente haciendo cálculos, sino que seguramente hay un procedimiento y debería de publicitarse ese procedimiento y debería de incluirse la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en este procedimiento, dado que eso enriquecería mucho el dato. Nosotros contamos con la tecnología, con la infraestructura y con el personal suficiente para coadyuvar con cualquier autoridad a realizar estas bases de datos, estos conteos, y bueno, tenemos un registro nacional de víctimas que se está integrando y que pudo haber coadyuvado perfectamente con la autoridad para llegar a estas cifras de una manera mucho más transparente, ¿no? Claro. Ahora, señor Hernández Barros, perdone que yo insista, le hago esta última pregunta, porque nos parece que tendría que haber un número importante, grande de funcionarios para que en año y medio se encontrara más de 12,000 personas desaparecidas. Yo le quiero preguntar, ¿es creíble para usted un procedimiento? Yo no tengo, y le contesto con toda la sinceridad y no con ganas de encubrir a nadie. Yo no tengo ninguna duda en este momento de el trabajo que hizo la Procuraduría General de la República en este sentido. A mí lo que me inquieta es no haber formado parte del equipo para poder yo conocer el procedimiento al que se arribó o al que se arriban con estas cifras, ¿no? Y eso hace que nosotros no podamos avalar esas cifras o no podamos estar con ellas mientras no conozcamos con total transparencia cuál fue el procedimiento utilizado. Y sin dudar de las cifras, tampoco las podemos confirmar nosotros como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y además de paso, bueno, pues como el órgano encargado precisamente de hacer toda la sistemática de las cifras, no solo de las víctimas de desaparecidos, sino de las víctimas totales que hay en nuestro país de los delitos de alto impacto, ¿no? Quiero darle las gracias a Julio Hernández Barros, el excomisionado de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención de Víctimas en México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre.